Buenos días, mi nombre es Jessica Alexandra. Universidad UNA, abierta y a distancia. Quiero hacer estas súper buenas hoy, como políticas y programas de la atención a la primera infancia. Ese es el tema de hoy. Este programa tiene como dar a conocer programas internacionales de la primera infancia, como es la Convención, sus propósitos principales. ¿Cuáles son sus propósitos? Esos derechos, cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio y cuáles son los beneficios de la atención, educación, política y programas internacionales, la educación a la primera infancia. Bueno, sin más, ¿qué es la Convención de los Derechos de los Niños? Un tratado internacional que reconoce los humanos de los niños y niñas velan por sus derechos para que no sean violados por algo. Tiene la obligación al Comité de los Derechos de los Niños, estándares de salud, promoviendo estándares de educación, de servicio social, reconocer son el derecho a expresarse libremente, a tener. Hay un programa o la Constitución UNICEF que ayudó a impulsar a los niños, sus derechos de los niños y a promover los derechos con más responsabilidad. Esto fue adoptado en 1989 y ese propósito es proteger los derechos, el derecho a tener un registro de nacimiento, el derecho a tener una familia responsable, a tener un espacio para crecer. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de esos derechos de los niños? Han formado leyes para tener en cuenta el interés superior del niño y han adoptado la puesta en vigor de los derechos. Generales para la realización de los derechos de los niños. Hay 4 principios. El primero es la Convención es aplicable a los niños de cualquier que sea, sin importar tampoco sin importar que digamos o pensamos, cualquier sea el tipo de familia de la que va a importar dónde vivimos, qué idioma hablamos, qué es nuestros padres, si somos niños o niñas de cualquier cultura. No, todos tenemos el derecho a ser tratados sin ninguna discriminación. El segundo principio de observar niños. Cuando se va a tomar una decisión que ¿cuál es o cómo debemos actuar? Debemos pensar en qué afecta a los niños, por ejemplo, en la creación de políticas del gobierno, presupuestos, tener estos principios bien claros para poderlos hacer valer. El tercer principio, en el artículo 6, nos habla acerca de que tenemos derecho a vivir los gobiernos y desarrollemos y nos desarmen. Principio a la participación y hacer nuestra acción de los padres. De las tomas de decisiones también deben involucrarlos a ellos. En las decisiones deben ser apropiadas. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? Erradicar la pobreza extrema y hambre. Lograr la enseñanza primaria entre ellos y la autoestima de la mujer. Reducir la mortalidad materna. Combatir el VIH, el SIDA, las enfermedades que dan a los niños, como el paludismo, la sostenibilidad del medio ambiente y una acción mundial para su desarrollo. ¿Qué son y cuáles son esos beneficios de la atención y la adopción? 1. Programas de atención que dan para estimular sus desarrollos. 2. En el bienestar social del individuo, mejorando sus procesos lingüísticos, mejorando su autoestima y su vida emocional. Es una intervención que termina de igualdad social como fin de educación.
implemente la política y programas internacionales en la educación inicial de la primaria. Uno es porque hacen sus derechos. Hay que proteger a los niños de 0 a 6 años, subrayando años de la infancia para el desarrollo físico, no solo para la supervivencia, sino para su desarrollo. La situación actual de la primera infancia en América Latina. Los derechos de la Latinoamérica del conflicto armado en las manos de las FARC. Los derechos caen por el piso y con discriminación. No son escuchados, pero eso cambió también algo, un poco, gracias a la Convención de los Derechos Humanos, porque hacen valer sus derechos para obtener vida digna. La situación actual o noticia que nosotros vemos desafortunadamente no es tan buena porque no son